No me puse a grabar. Bueno, entonces repasando, repasando, ¿va? Tenemos que una embarcación menor va a ser un transporte marítimo que se destina para fines de recreo, tiene menos de 500 unidades de arqueo bruto o menos de 15 metros de eslora, ¿vale? Entonces vamos a ver los tipos de embarcaciones. Aquí vamos a tomar en cuenta dos clasificaciones. Primero, la clasificación por las dimensiones del barco y segundo, por su uso, ¿sí? Entonces, por las dimensiones de barco, la podemos clasificar en dos tipos. Primero, buques o embarcaciones mayores, que son embarcaciones mayores a 500 unidades de arqueo bruto, ¿sí? Y la embarcación menor, que ya la habíamos definido como aquellas embarcaciones que tienen menos de 500 unidades de arqueo bruto o menos de 15 metros de eslora. Ahora, eso es por su dimensión, o sea, por el tamaño. Pero tenemos también por su uso. Por su uso podemos clasificarlas primero como embarcaciones de transporte de pasajeros, de transportes de carga, de pesca, de recreo y deportivas, y las especiales, ¿sí? Las especiales, por ejemplo, dragas, remolcadores, embarcaciones de salvamento. Es que eso es por su uso, ¿verdad? Por su uso. Por su uso. Está hablando en forma general, no nomás las embarcaciones pequeñas, General. Esta es una ¿verdad? Como es el seguro que conceptualización vamos a ver. general. Es correcto. Sí. Muy bien. Ahora, en la parte de las embarcaciones menores, vamos a ver que existen 4 tipos de embarcaciones menores y esa es pregunta de examen. Te van a preguntar cuáles son las embarcaciones menores. Son 4: el yate, el barco turístico, la lancha turística y las lanchas, ¿sí? Ahorita las vamos a definir. Ujú. ¿Y está muy cerca de la playa, ahí de donde tú vives? Como a más o menos como a 1 hora. Bueno, hay una playita aquí cerca, ajá, como 1 hora más o menos, se llama Chachalacas. Hay unas dunas preciosísimas. Nada más que Chachalacas es muy peligroso porque si no sabes nadar, te lleva la ola. Mucha gente se muere ahí, Ujú. se ahogan. Y Mm, qué entonces padre. hay que tener cuidado, pero es muy bonito. Y Veracruz está igual como a 1 hora, hora y media más o menos de aquí, pero ya es el puerto. Y es bonito y allá aquella zona, como para turistear. Fíjense que a mí, la verdad es que Veracruz no es así como que yo dijera, wow, no, voy a Veracruz. No, es bonito, sí es bonito, pero no es así como que me gusta ir mucho para allá. La verdad no. Jalapa sí es precioso. Jalapa es verde, es húmedo, ¿no? Hay mucha vegetación. Todo es verde aquí en Jalapa, todo es verde. Le dicen la ciudad de las flores. Y el clima es hermoso porque es fresco, más que si es muy húmedo. Entonces, si no cuidas las cosas rápido, le salen humedad y ya se echaron a perder. Ah, Pero es ok. muy bonito. Cuando gusten, aquí tienen su casa, ¿eh?
Gracias. Bueno, entonces tenemos acá primero el yate. El yate lo vamos a conocer como una nave de recreo, ¿sí? Que transporta personas y va a tener un permiso de navegación con un límite de 6 meses. Luego tenemos el barco turístico. En el barco turístico se transportan turistas en viajes cortos, ¿sí? Para conocer la zona, para bucear, para pescar, ¿sí? Luego tenemos la lancha turística. La lancha turística igual hacen viajes, pero hacen viajes turísticos más cortos, básicamente para el recreo. No sé si han visto como estas lanchas que luego tienen cristal adentro y vas viendo así como que los pececillos, ¿no? Ah, sí. Las lanchas turísticas, ¿sí? Y las lanchas que básicamente pues se pueden ocupar para ayudar a transportar mercancía de un buque al muelle. Ujú. Muy bien. Entonces, esas van a ser las que yo voy a considerar como mis embarcaciones menores de placer. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Claros? Bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora vamos a revisar los componentes de la embarcación. ¿Vale? Estos te los pueden preguntar en el examen. Entonces, primero viendo el barquito, ahora sí como si lo viéramos desde arriba, que sería esta ilustración, ¿sí? Si lo vemos desde arriba, la proa va a ser la parte delantera del barco y la popa va a ser la parte de atrás, ¿sí? La eslora va a ser todo lo que mida de la proa a la popa, ¿sí? Esto de esta medida, que si lo vemos desde arriba se ve así, y si lo vemos de perfil, pues sería la eslora. Es la medida total que tiene desde la proa hasta la popa. ¿Vale? Sí, un momentito. Y no te preocupes. Un momentito. Estoy aquí. Cometí un error técnico. Sí, no, no te apures, tranquilo. Soy malo para dibujar. El largo y Sí, la eslora, aquí les voy a poner, es la longitud ajá, que tiene el barco. ¿Sí? ¿y cuál era el otro? Desde la proa ¿Verdad? Ok. La hasta proa es la popa. adelante, popa atrás, Ujú. estora y luego calado. Ah, ahorita vamos para allá. Aguántame tantito. Ah, no. Manga es el ancho. La manga es el ancho o la parte más ancha del barco. ¿Sí? Aquí se los voy a poner. La manga es la parte, es el ancho, es la parte más ancha del barco. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos a babor, hablamos del lado izquierdo. Cuando hablamos de estribor, hablamos del lado derecho. Babor siempre es a la izquierda mirando siempre desde la proa, ¿eh? O sea, mirando desde el frente del barco. Okay. Igual estribor será a la derecha siempre que vea al frente del barco.
¿Vale? Sí. Muy bien. Ahora, tenemos otras partes, como sería, bueno, aquí está la eslora, ¿sí? Que es la longitud, y tenemos lo que es el calado, ¿sí? El calado lo vamos a decir, lo vamos a definir como, aquí se los voy a poner, la distancia entre la línea de flotación y la quilla. La quilla es esta parte de acá abajo. Sí, aquí está la quilla. Ok. Sí, lo que está sumergido en el agua, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, que es esta partecita de acá, ¿sí? Que es esta parte profunda, ¿sí? Y el calado es la distancia que existe entre la quilla y el, ¿cómo se llama? Y la línea de flotación. Esta es la línea de flotación. Y por eso, a eso me refiero, ¿qué es lo que está sumergido en el agua? Sumergido, exactamente. ¿Sí? Y tenemos lo que sería el puntal, ¿sí? El puntal es la altura que le da soporte al barco, ¿sí? Ese es el puntal, que es la distancia que existe entre igual la parte de la quilla hasta esta parte de acá, ¿sí? Ujú. Aquí les voy a poner. Sí. Ay, caray, mástil menor que soporta la pluma. Y el Era la- casco, ese era el puntal, ¿verdad? ajá, Luego el casco. y el casco que en sí ya es el forro externo del barco, ¿sí? Es lo que envuelve o impermeabiliza la estructura del barco, que sería en sí el casco, pues es todo lo que cubre o le da volumen a la embarcación, Ujú. ¿vale? ¿Y la quilla qué era? Aquí ya es la base del barco, ¿no? Ujú, así es. La quilla es la que le da el soporte al barco, ¿sí? Es donde se asienta la armazón del barco. Aquí te lo pongo. Ujú. Entonces, estos son los conceptos básicos con respecto a lo que es la embarcación menor, ¿sí? Hay otros conceptos que también tenemos que tomar en cuenta, que los vamos a ver a continuación. ¿Puedo borrar acá? Sí, Sí, gracias. sí, ya. Entonces nos vamos aquí con la terminología. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí estamos. Primero tenemos el término de abordaje, que el abordaje lo vamos a considerar como el choque entre buques o embarcaciones.
el astillero, que el astillero va a ser el lugar donde se fabrican y reparan barcos. La aventura marítima, que va a ser el periodo de exposición en el cual va a estar expuesto, por la redundancia, el barco a riesgos marítimos. Luego tenemos la bandera de conveniencia, que la bandera de conveniencia la vamos a definir como el pabellón bajo el cual navega el buque. Muchas veces hay embarcaciones que, por ejemplo, utilizan digamos, otra bandera de otro país, ¿sí? Y se les llaman bandera de conveniencia porque el navegar con otra bandera, digamos, en esos territorios, lo que le ayuda es a obtener ciertos beneficios fiscales. Y, por ejemplo, pago de impuestos y toda esa parte. Ah, ok. El dique flotante es una estructura que básicamente se utiliza para reparar un barco, ¿sí? Dique flotante, que no es para transportar petróleo, líquidos y todo eso. No, haz de cuenta que el dique flotante es como una caja grandota en donde el barco se mete, por decirlo así, o se saca a tierra y se repara si es que necesita alguna reparación. Ah, Es un dique flotante. Son como, pues eso se ocupa más en embarcaciones, pues ya de cascos muy grandes. Lo que ujú. hacen es que sacan el casco y lo ocupan sobre todo para reparar el barco, Ah, ok. Muy es bien. para sacarlo a tierra. Es el dique flotante. El encallamiento es la inmovilización del barco tocando fondo. Como lo que pasó en el canal de Suez, ¿no? ¿En cuál canal? Recientemente. Ujú. Suez, ¿verdad? ¿Qué Hace pasó, como Nubi? 4 o 6 meses, pues que era un barco demasiado grande. El Ujú, canal de Suez, pues es como el canal de Panamá, ¿verdad? mm, Demasiado grande y como que viró y ujú, pues se atascó y quedó tapando todo el canal. mm. Entonces muchos barcos, ¿sí te acuerdas, no? Sí, 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 Bueno, sí. hace Sí, que como tres encalló. semanas tardaron en sacarlo Sí. y había Ah, un desorden a nivel mundial por los barcos que no podían pasar. ujú. Aquí, otro de los conceptos también muy importante es el interés asegurable. Que el interés asegurable básicamente lo vamos a definir como el interés que tiene la persona de la preservación de su bien ante la aventura marítima. Pues es un término común, ¿no? Ese interés asegurable. Y de hecho, bueno, lo Depende de manejamos aspectos desde generales. aspectos generales, Sí, claro, sí, nada más que aquí, pues ya la terminología pues ya está adaptada este, a las embarcaciones. sí. Del bien ante la aventura marítima. Muy bien. Tenemos otro que es el lastre,
que es la carga que tiene el barco para lograr su estabilización. Ujú. Tenemos el motor fuera de borda, que es un motor con hélice que se coloca en la popa. Y tenemos la navegación, que la navegación va a ser el traslado de un punto a otro en un buque. Y aquí vamos a distinguir lo que serían tres tipos de navegación, que es el cabotaje, navegación interior y la navegación interoceánica o navegación de altura. Ahorita se los vamos a definir. Creo que de altura es cuando ya sobrepasan los límites territoriales del país, ¿verdad? De ¿Cuál? altura ya, ¿vale? La De altura es, de sí, la navegación internacional. Ujú, internacional, interior mientras estás en los límites es correcto. Y el y cabotaje cabotaje que cuando vas ahí andas costeando. en el puerto, ¿no? Ujú, cuando no pierdes de vista la costa. Así es. Ajá, sí, sí. Entonces, aquí, bueno, tienen las definiciones. El cabotaje es no perder de vista la costa, ¿sí? El interior, como bien lo comentaba César, es navegar dentro de los límites del territorio mexicano y la interoceánica o de altura ya es fuera de territorio nacional. Ujú. Sí, muy bien. Tenemos acá lo que sería la sociedad calificadora, que la sociedad calificadora son empresas que se dedican básicamente a establecer normas para la construcción y mantenimiento de barcos, ¿sí? Por lo general, cuando se quiere contratar un seguro de embarcación menor, eh, sobre todo embarcaciones, puede ser grandes o menores, se solicita la certificación con una sociedad calificadora para que la sociedad dictamine que el barco tiene las características completas en cuanto hacia su construcción y que tiene su mantenimiento y pueda ser un riesgo asegurable. La varadura se da cuando el barco se encalla tocando fondo y quedando un tiempo de esta manera. Y el zarpe o zarpar, pues es levantar el ancla y salir de donde estaba atracado. Pues eso está varado, ¿verdad? Ajá. Y hay otro concepto, ahí no se los puse, pero sí es importante que lo tengan, que es el concepto de echazón. Aquí se los pongo. La echazón va a ser la acción de arrojar parte o toda la carga con la finalidad de aligerar el buque. Ah, de echar, ¿verdad?
Ajá. También en los aviones se haga eso, ¿no? Eh, no sé, ¿será? No, no sé, quién sabe. No, no, pues la No neta sé, no. no sé. Debe No, ser, debe en los serlo. globos aerostáticos sí, ¿no? Sí, sí, claro. Que si les Ahí hace sí. un hoyo y luego, pues a ver qué hacemos, pues tira todo Ah, lo que. exactamente. Eso lo he visto en las películas. Ah, muy bien, esa es la echazón. La carga. No te qué hacer. Oye, ¿cuándo se utiliza el término buque y cuándo barco? Es indistinto. Pues son sinónimos. eh, son Pero en el sinónimos. examen te lo van a preguntar buque o barco, pues va a ser lo No, mismo, ¿no? no, se maneja indistintamente, o sea, puede ser cualquiera de los dos. No hay como una distinción específica que se haga, así de diferencias. Lo manejan prácticamente como sinónimos. Ujú. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vámonos con la parte de lo que serían las pérdidas. Muy bien. ¿Cómo se pueden manejar las pérdidas en el seguro de embarcaciones? Bueno, primero tenemos la pérdida total, total real o absoluta, que es cuando el barco es destruido en su totalidad. Ujú. La total constructiva, que es cuando el costo de reparación sobrepasa el valor del bien. Como dicen por ahí, ¿no? Te sale más caro el caldo que las Algo. albóndigas. Sí. La pérdida implícita, que es cuando el asegurado es privado del uso del barco, ya sea por su reparación, ¿sí? Por el daño. La pérdida parcial, que es aquella que no es total, sino solamente es una parte del barco. Y por avería particular, que es una pérdida parcial que está cubierta dentro del seguro. Bueno, sí. Ya vi. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, bien, continuamos. Excelente. Muy bien. Entonces, aquí vámonos con lo que sería ya los riesgos cubiertos en la cobertura de embarcaciones. Vamos a ver aquí los tres riesgos cubiertos, que es el riesgo del casco, ¿sí? Primero. Segundo, la responsabilidad civil. Y tercero, los peligros en mares, ¿sí? Riesgos del casco van a estar cubiertos por avería gruesa para evitar la pérdida total.
Avería gruesa es un término que se refiere, aquí se los voy a poner, avería gruesa es el daño intencional o deliberativo para evitar, deliberativo para evitar otro daño mayor. ¿Sí? Es el concepto de avería gruesa, es decir, para evitar un daño mayor, ¿sí? O la pérdida total, entonces surge la avería gruesa. Entonces vamos a ver acá cuáles son los riesgos del casco que están cubiertos por avería gruesa. ¿Vale? Bueno, están cubiertos los peligros en mares, ríos, lagos, ¿sí? El fuego, la hinchazón, la piratería, ¿sí? El contacto con medios de transporte terrestre que caigan en ellos o con muelle o equipo o instalación portuaria, ¿sí? Terremoto, erupción volcánica o rayo, ¿sí? Accidentes durante la carga y descarga, explosiones, actos malintencionados, robo entero del buque o sus botes, es decir, también me incluye aquí, por ejemplo, el bote salvavidas. Pero se lo digo, ¿no? ¿Sí? Motores fuera de borda, ¿sí? Siempre que el motor fuera de borda tenga un dispositivo antirrobo, robo de maquinaria, defectos latentes en el casco o maquinaria, rotura de ejes, estallido de las calderas o negligencia de cualquier persona, excepto por reparaciones u obras para la alteración del buque. Esos serían los riesgos que estarían cubiertos por avería gruesa. O sea, una negligencia también te la va a cubrir. Ok. Sí, puede estar cubierta. Siempre que no esté el barco en reparación o en obras de alteración. Sí, sí, sí. Sí, pues que esté en el mar, ¿no? Que no va a estar Claro. acá en el silo flotante, ¿cómo se llama? En el... Y que ¿Cómo no se se llama? encuentre, por ejemplo, en El dique. Dique. ajá, en el dique flotante. Sí. Ahora, en la parte de lo que sería la responsabilidad civil, te voy a cubrir 3 aspectos. Primero que nada, la responsabilidad civil en abordaje. Segundo, la protección e indemnización a terceros a través de un seguro especial que se llama PANDI, ¿sí? Y los costos legales que deriven, ¿sí? Entonces, responsabilidad civil en abordaje es si tú, por ejemplo, chocas con otro barco, ¿no? Y se te atribuye a ti la responsabilidad de los daños que surjan con el choque del otro barco, te cubre esa parte, ¿sí? Los daños civiles por averías que provoques o pérdidas que provoques en accidentes con otro barco, ¿sí? Ujú. La protección o indemnización PANDI que te cubre también muerte en accidente o enfermedad derivado este, de, por ejemplo, del abordaje o que surja por
digamos, por el uso del barco, ¿sí? Gastos médicos, gastos de repatriación, remoción del naufragio y daños a bienes fijos y cargamento. A ver, un momento. ¿Ya vieron? Listo. Perfecto, muy bien. Y por último, me va a cubrir también lo que es los peligros en mares, que en peligros en mares me va a cubrir peligros como el mal tiempo, la colisión, abordaje, ¿sí? La encalladura y el hundimiento. Que bueno, ya esto es, digamos, es otra cobertura aparte. Es decir, mis tres coberturas básicas en el seguro de embarcaciones menores son la avería gruesa, Pascua, la gracia. la responsabilidad civil y los peligros en mares. Ok, un momentito. ¿Sí? Uno, dos, esta es la tres. Ok. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora, tenemos acá lo que sería ya las exclusiones, ¿sí? Voy a borrar aquí. Entonces ya vimos las coberturas básicas y vamos a ver la parte de las exclusiones. Entonces, en las exclusiones vamos a ver lo que son las generales, los bienes excluidos, los que pueden estar asegurados por convenio expreso y las exclusiones de responsabilidad civil, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar con las exclusiones generales. Primero, ¿qué es lo que no te voy a cubrir? No te voy a cubrir, ay, perdón, el desprendimiento de motor fuera de borda, ¿sí? Esto aplica solamente para yates, ¿sí? Solo para yates, ¿ok? Desprendimiento de motor fuera de borda, error en el diseño o construcción, alteraciones en el diseño o navegar en zonas militares o en guerra.
¿Listo? Ahora, Sí. nos vamos con los bienes excluidos, es decir, qué tipo de bienes no te voy a cubrir, que en este caso son botes con velocidad máxima de 17 nudos, un bote del buque que no esté señalado con el nombre de este, las velas, las fundas protectoras, ¿sí? Hendidas por el viento, no está cubierto, excepto el daño a las perchas a causa de colisión. Velas, mástiles, albordaduras o aparejos fijos, ¿sí? Si hay participación en regatas, por ejemplo, competencias, ¿sí? Sí. Hundimiento, incendio y colisión por contacto con cualquier sustancia externa, efectos personales, pertrechos combustibles, aparejos de pesca o amarras, que tienen, todos estos son los elementos que se ocupan sobre todo para pesca, Ujú. ¿vale? Motor y conexiones de equipo eléctrico, baterías, conexiones, excepto si el daño es por embarrancada o colisión o contacto con, aquí faltó, con otro buque. Otro buque. Otro buque. ¿Eh? Un otro buque. O sea que la primera es bote cuando lleva una velocidad mayor a 17 nudos, ¿no? Ujú. ¿Se escribe? No, no, nomás los puntos más esenciales. Ok. Es un friego esto. Listo. Listo. Muy bien. Ahora, nos vamos con la parte de lo que serían las exclusiones por convenio, ¿sí? Que en convenio te voy a asegurar básicamente tres, que son las huelgas o los alborotos populares, los actos de guerra y la avería particular. ¿Sí? La avería particular, acuérdense que es la pérdida parcial, ¿sí? Que acepta el seguro cubrir. Ujú. ¿Listo? Ahora, en responsabilidad civil, no te voy a cubrir, por ejemplo, accidentes de trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? A ver, un momentito. ¿Me espero tantito? Ok. Bien excluidos por convenio estos. Y los sigue. Ah, ahorita estamos ya en los de convenio. Ajá, bueno, estos son los tres de convenio, que Sí. son huelgas o alborotos, actos de guerra y avería particular. Ahora vienen las exclusiones de responsabilidad civil, que son accidentes de Ah, ok, ya, trabajo. ya, ya, ya. Un momentito. Sí, no te preocupes.
Ujú. práctica de esquí acuático o patinaje sobre agua, por justicia punitiva, y si el bien se encuentra en custodia. ¿Qué es punitiva? Perdón. Justicia punitiva es, ahora sí, dicho coloquialmente, así como que el que la hace la paga, ¿no? Si me la haces, me Ah, la ok. pagas, ¿sí? Entonces, como que tomarte justicia por tu propia mano, Ujú. ¿vale? Muy bien. Ok. ¿Alguna duda, chicos, de las exclusiones? No, pues, no, Todas. Todas. todas, alguna claridad más bien. Sí, es que, bueno, son términos sobre los cuales no, digamos, pues no son Está comunes, no son familiarizado. usuales, ¿no? Así es. Entonces, hay que tomar en cuenta que todos los elementos que vayan complementarios al barco, ¿sí? No los va a cubrir, ¿vale? Sino que simplemente lo que me está cubriendo es el casco, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la composición del casco, pero no así la parte de los contenidos, ¿vale? Ah, ok, tienes razón. Sí, que traes una televisión adentro y cosas así, eso no te lo va a Ujú. cubrir, ¿verdad? Sí, A o menos de los que tú elementos que se lo... toman en cuenta para, por ejemplo, poner las velas, toda esa parte, no están cubiertos, ¿sí? O los, por ejemplo, los equipamientos también para pesca y esas cuestiones tampoco están cubiertos. A ver, ah, ok, aquí está. Sí, básicamente es el casco. Ujú. Es el casco, responsabilidades y peligros en los mares, pero todo relacionado con el casco. Es correcto. En ningún momento te habla de contenidos. No. Que bueno, también. O sea, esto es la parte teórica, ¿eh? Ya en la práctica, Práctica, sí, ¿quieres esto? Sí, te lo aseguro, lo que quieras. exactamente. La práctica es totalmente diferente, ¿sí? Ujú. Muy bien, chicos. Y básicamente ese es el contenido sobre el cual hay que hacer foco para la presentación solamente de las 10 preguntas de embarcaciones menores, ¿vale? Entonces ya con esto prácticamente estamos concluyendo todo el contenido de lo que es daños individuales, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, muchachones? Bien, pues sí, Ujú. sí, sí estuvo. Bien complicado. Pues son mucha terminología, sí, Es terminología, así es. Y pues hacer las distinciones sobre todo de las exclusiones, ¿no? Los términos que se excluyen y se pueden asegurar por convenio expreso. Eso es muy importante porque los actuarios son muy de preguntar exclusiones. Esa es como su obsesión, como su obsesión de estar preguntando qué no cubre, ¿no? O sí te cubro esto, excepto que no, ¿no? ah, ándale. Muy bien. Entonces, ¿quieren hacer el examen? Sí, Eso. Hoy sí se avientan. Es que ayer fue mucha terminología, ¿no? no, pues Sí. ahora también. Sí. ¿O quieres hacerlo? Pero lo mando y le O, decimos qué hacer. o se los mando, como ustedes me digan. Nada Sí, más, cuando lo mandes, yo creo.
¿Se los mando mejor? Para poder estudiar, porque pues está canijo similar todo esto. Ok, sí, no, no se preocupen, no se preocupen. Se los envío, pero ahí me comentan cómo les sale, ¿no? Ahora sí, Sí. cómo salen para que vayamos alineados en la parte de ir sobre una acreditación segura. Bueno, entonces mira, ándale pues, me parece bien. ¿Ya le estás grabando o ya no? Ah,